Durante millones de años, la Tierra no fue un lugar tranquilo. Fue un mundo salvaje, en constante transformación, donde los mares subían y desaparecían, donde los continentes se fracturaban como hielo sobre fuego, donde los volcanes no dormían, y el cielo, aún sin aves, parecía arder al amanecer. En ese mundo extraño y primitivo, antes de cualquier imperio humano, antes de cualquier historia escrita, la naturaleza ya tenía sus propios reyes. Y no eran sabios, ni eran nobles. Eran mortales, eran implacables, eran depredadores. No los más grandes, no los más bonitos, sino los más letales. Criaturas diseñadas no para sobrevivir, sino para cazar. Y hoy, vamos a conocerlos. Vamos a viajar atrás en el tiempo, a los rincones más peligrosos del pasado, donde cada sombra podía esconder una muerte rápida, donde cada pisada podía ser la última que alguien escuchara. Este no es un video sobre dinosaurios comunes. No hablaremos de herbívoros pacíficos ni de fósiles bonitos. Este es un descenso al corazón mismo del peligro, al lugar donde la selección natural no premiaba la belleza, sino la brutalidad. Porque los dinosaurios carnívoros no eran todos iguales. Algunos eran oportunistas. Otros eran especialistas. Algunos usaban la fuerza bruta. Otros, la inteligencia y el trabajo en equipo. Algunos dominaban la tierra. Otros, los ríos. Y algunos, incluso, el aire. Y para entenderlos, no basta con ver sus esqueletos. Hay que interpretar sus cicatrices, sus dientes rotos, sus huesos fracturados, sus huellas fosilizadas. Hay que leer el lenguaje de la muerte, escrito en piedra, porque si el peligro alguna vez tuvo forma, esa forma quedó inmortalizada en la roca. Y justo ahí comienza esta historia, porque justo ahí, en la roca, comienza la historia que los fósiles aún intentan contarnos, un lenguaje antiguo, sin palabras, pero cargado de significado. No es un idioma que cualquiera pueda leer. No se escribe con tinta, no se graba en papel. Se forma con el paso del tiempo, con la presión de los sedimentos, con el peso de millones de años acumulándose sobre un instante de vida o de muerte. Y sin embargo, los que saben interpretarlo, pueden ver lo que nadie más ve. Un diente roto incrustado en un fémur. Una garra curvada con marcas de uso. Un cráneo con fracturas que cicatrizaron. Todo eso habla. Habla de persecuciones, de emboscadas, de peleas por territorio, de padres defendiendo nidos, de manadas enfrentando gigantes. Porque un fósil no es solo un recuerdo, es una evidencia física de un instante real, un pedazo de historia que no fue inventado, sino vivido. Y cuanto más aprendemos a leer ese lenguaje, más detallada se vuelve la imagen del pasado. Los paleontólogos no solo excavan huesos, reconstruyen escenas. Analizan el contexto, el tipo de suelo, la posición de los restos, las marcas microscópicas sobre el hueso. Unas simples líneas cruzadas pueden ser la prueba de un mordisco. Un desgaste en una garra puede revelar cuántas veces fue usada. Un hueso sanado demuestra que el animal sobrevivió a un ataque. Y que el mundo en el que vivía no era solo peligroso, sino constante. Incluso los excrementos fosilizados, los llamados coprolitos, nos dan información vital. ¿Qué comían? ¿Cómo digerían? Si eran selectivos o devoraban todo lo que encontraban. Y las huellas. Esas huellas que se fosilizaron por azar bajo las condiciones perfectas. Son mapas vivos del comportamiento. Nos dicen si caminaban solos o en grupo, si corrían o se detenían, si perseguían o huían. A veces, se han encontrado pistas de un depredador y una presa, siguiéndose. Una persecución petrificada. Un momento congelado en el tiempo. Un rastro que, de solo verlo, acelera el pulso. Porque sabes lo que viene, pero no sabes cómo termina. Y cuando los fósiles no hablan, la tecnología moderna los hace hablar. Con escáneres de alta resolución, modelos 3D, reconstrucciones virtuales, análisis químicos de minerales y hasta inteligencia artificial aplicada a la biomecánica. Hoy podemos simular cómo se movían, cómo cazaban, cómo morían. La ciencia no solo los reconstruye, los revive. Y gracias a eso,
cada vez entendemos mejor a estos depredadores. No como monstruos, sino como animales reales, con estrategias, jerarquías, rivalidades y territorios. Sabemos cuándo un diente no encaja con el cráneo, y eso nos dice que fue perdido durante una pelea. Sabemos cuándo un esqueleto fue arrastrado por agua, o cuándo fue devorado por carroñeros. Y en algunos casos, sabemos incluso quién mató a quién, porque el lenguaje del fósil es crudo, es silencioso, pero no miente. Y cuando aprendemos a leerlo, descubrimos que el mundo de los dinosaurios no era solo un lugar de gigantes, era un ecosistema brutalmente eficiente, donde cada error podía ser el último, donde el peligro estaba en cada esquina, y cada depredador, sin excepción, tenía una historia escrita en hueso, y es hora de conocerlos, uno por uno, no por su fama, sino por lo que realmente fueron, comenzando por el más icónico, y también uno de los más malinterpretados de todos los tiempos. Tyrannosaurus Rex. Un nombre que atraviesa generaciones. Una silueta que cualquier niño puede dibujar de memoria. Un rugido que ha estremecido cines, documentales y pesadillas. Pero más allá del mito, del marketing y del cine, Rex fue real. Y la verdad supera cualquier ficción. Vivió hace entre 68 y 66 millones de años, en el final del período Cretácico, en lo que hoy es Norteamérica. Caminaba como el último gran monarca de los depredadores terrestres. Medía hasta 12 metros de largo, más de 4 metros de altura en la cadera, y podía pesar entre 8 y 10 toneladas. Era una muralla con dientes. Pero no era solo tamaño, era diseño. Precisión. Letalidad optimizada. Su cráneo, de más de 1,5 metros de largo, albergaba una mordida incomparable. Más de 12.000 libras de fuerza por pulgada cuadrada. La más poderosa mordida conocida de cualquier animal terrestre. Capaz de pulverizar huesos con facilidad. Sus dientes no eran cuchillas, eran puñales. Cónicos, gruesos, con bordes cerrados, diseñados para aplastar, arrancar, triturar. No cortaban, destrozaban. Y lo sabemos no solo por simulaciones, sino por la evidencia fósil. Huesos de hadrosaurios y ceratopsios marcados por sus dientes, algunos incluso con signos de cicatrización, lo que indica que no solo atacaba, sino que sus presas, a veces, sobrevivían el primer encuentro. ¿Y sus brazos? Sí, eran pequeños, ridículamente pequeños, pero no inútiles. Estaban extremadamente musculados. Quizás servían para sujetar a la pareja en la reproducción, para incorporarse desde el suelo, o como última herramienta en combate cercano. Lo cierto es que su diseño no era un error, era una consecuencia. Todo el poder ofensivo se había concentrado en la cabeza. Tyrannosaurus era un cráneo con patas. ¿Y qué patas? Sus piernas traseras eran enormes, perfectas para sostener su peso y para avanzar con una zancada poderosa. No era veloz como un corredor, pero sí podía alcanzar hasta 30 km/h, suficiente para atrapar presas más lentas. Y lo más importante, su caminar era eficiente. Podía recorrer grandes distancias sin agotarse, acechando como un lobo gigantesco. Pero su verdadera ventaja estaba en los sentidos. Tenía un sentido del olfato enormemente desarrollado. Sus bulbos olfativos eran comparables a los de aves carroñeras modernas, lo que le permitía detectar cadáveres desde kilómetros de distancia. Eso lo convertía tanto en cazador como en oportunista. Y su visión. Una sorpresa. A diferencia de muchos otros terópodos, sus ojos estaban orientados hacia adelante. Tenía visión binocular, capacidad de percibir profundidad, de calcular distancias. Un rasgo de cazador preciso. Pero había algo más. Algo que solo hemos comenzado a comprender. Su inteligencia. El tamaño de su cerebro, en proporción al cuerpo, era más alto que en la mayoría de los grandes depredadores. Y los estudios de su estructura cerebral sugieren una alta capacidad sensorial y coordinación. No era solo fuerza, era cálculo, era estrategia. Y cazaba solo. La evidencia es ambigua. Se han hallado sitios con múltiples individuos, restos de juveniles junto a adultos.
Algunos paleontólogos sugieren posible interacción social, incluso jerarquías. ¿Cooperación? ¿Competencia? ¿Canibalismo? Todo está sobre la mesa. Lo que es claro es que su historia está escrita en huesos, y muchos de esos huesos tienen nombre. Sue, el ejemplar más completo hallado, revela lesiones, infecciones, fracturas, una vida de combates y supervivencia. Trix, otro T, Rex legendario, muestra signos de envejecimiento y desgaste, pero también de resistencia. Fueron individuos, no solo monstruos, criaturas con historia, con evolución, y con un lugar exacto en el equilibrio de su mundo. Y su mundo terminó, hace 66 millones de años, en el impacto que cambió la historia del planeta. Pero Rex no desapareció. Sigue presente en cada museo, en cada estudio científico, y en cada imaginación humana. Porque representa más que poder. Representa la perfección del depredador terrestre. No era el más rápido, ni el más versátil, pero sí el más completo. Una máquina biológica de supervivencia y de muerte. Y con él comenzamos este desfile de letalidad, porque si así era el más famoso, espera a ver a los demás. Y si Tyrannosaurus Rex fue el monarca supremo de la tierra firme, Spinosaurus aegyptiacus fue el emperador de un reino distinto, uno más silencioso, más fluido, más letal en sus propias reglas. El agua. Porque mientras otros dinosaurios cazaban entre árboles o llanuras, Spinosaurus se deslizaba entre ríos, manglares y estuarios, con la precisión de un cocodrilo y el tamaño de un monstruo. Descubierto por primera vez en 1912 y casi perdido para siempre durante la Segunda Guerra Mundial, Spinosaurus pasó décadas sumido en el misterio. Solo ilustraciones y registros escritos daban pistas sobre su forma. Pero a partir del siglo XXI, el desierto del Sahara comenzó a devolver sus secretos. Y lo que emergió de la arena no era un cazador común, era una anomalía. Una criatura que parecía demasiado extraña para ser real. Y sin embargo, era real. Spinosaurus podía alcanzar los 15 metros de longitud, lo que lo convierte en el dinosaurio carnívoro más largo conocido, más grande incluso que el T-Rex. Pero su tamaño era solo el comienzo. Su cráneo, alargado y estrecho, era más similar al de un cocodrilo que al de un dinosaurio terrestre, con fosas nasales retraídas. Permitía respirar mientras el hocico permanecía sumergido. Y sus dientes cónicos, sin bordes afilados, eran ideales para atrapar presas resbaladizas. Peces, reptiles acuáticos, incluso carroña flotante. No cortaba, no trituraba. Atrapaba, sujetaba y no soltaba. Su cuello, robusto, permitía movimientos rápidos hacia adelante, como una garza gigante lanzando su cabeza al agua para atrapar un pez. Y su cuerpo, lejos de ser diseñado para correr, estaba construido para nadar. Porque aquí viene lo más revolucionario. Spinosaurus tenía adaptaciones acuáticas únicas entre los dinosaurios. Sus huesos eran densos, más pesados que los de otros terópodos, una característica común en animales que necesitan neutralizar su flotación. Manatíes, pingüinos, cocodrilos. Spinosaurus no flotaba, se hundía con control, nadaba con precisión. Y su cola, descubierta en 2014, reveló lo impensable. No era una simple extensión para equilibrio, era un remo, ancha, larga y flexible. Le permitía propulsarse como un pez, de lado a lado. No solo caminaba cerca del agua, se sumergía en ella. Era, literalmente, el primer gran dinosaurio nadador confirmado. Y como si eso no bastara, llevaba sobre su espalda la estructura más enigmática de todas, una vela ósea, formada por espinas neurales que se elevaban hasta 1 y 5 metros sobre el cuerpo. ¿Para qué servía? Nadie lo sabe con certeza. ¿Regulación térmica? ¿Atracción sexual? ¿Intimidación? ¿O un diseño hidrodinámico que ayudaba en el nado? Lo que sí sabemos es esto. Cuando Spinosaurus caminaba por las orillas o se deslizaba entre las aguas, su silueta era inconfundible. Una bestia con vela, hocico de cocodrilo, cuerpo de nadador y garras enormes en las patas delanteras. Sí,
Porque a diferencia del T-Rex, Spinosaurus tenía brazos poderosos, extremidades delanteras robustas, con garras curvadas, capaces de sujetar presas con fuerza o rasgar en el combate. Sus patas traseras eran relativamente cortas, más adecuadas para impulsarse en el agua que para correr en tierra. Eso sugiere que no era un perseguidor terrestre, sino un cazador de emboscada. Un depredador que esperaba sumergido, oculto, silencioso, o hasta que el momento exacto llegaba. Su ecosistema, el norte de África del Cretácico, estaba repleto de vida acuática gigantesca, peces blindados como Onchopristis, reptiles marinos, y zonas estuarinas que ofrecían presas abundantes, y competencia feroz. Compartía territorio con otros grandes depredadores como Carcharodontosaurus, pero mientras esos reinaban en tierra, Spinosaurus dominaba el agua. No era más débil, era diferente. Había evolucionado en una dirección completamente nueva, porque en un mundo de depredadores terrestres, él eligió el agua, y ganó. Hoy, sigue siendo objeto de debate, fascinación y controversia. Cada nuevo fósil, cada estudio, revela que aún no sabemos todo sobre él. Y tal vez nunca lo sabremos por completo. Pero lo que sí está claro es esto. Spinosaurus aegyptiacus no fue solo un dinosaurio, fue una excepción, una revolución evolutiva, un depredador anfibio de proporciones imposibles, que dejó su huella no solo en fósiles, sino en nuestra imaginación para siempre. Si Spinosaurus fue el soberano de las aguas, y T-Rex el titán de los bosques del norte, entonces el sur necesitaba a su propio rey. Y no fue uno improvisado, no fue un depredador menor, fue un gigante, un cazador cuya sola presencia alteraba el equilibrio de todo su ecosistema. Un coloso de garras, músculo y estrategia. Su nombre, Giganotosaurus carolini, descubierto en 1993 en la región de Neuquén, Argentina, por un aficionado a los fósiles llamado Rubén Carolini. Su hallazgo cambió para siempre lo que sabíamos sobre los dinosaurios del hemisferio sur. Hasta entonces, el norte parecía monopolizar el trono del depredador supremo. T-Rex era el modelo perfecto de lo letal, pero Giganotosaurus llegó para recordarnos que la historia natural también tiene protagonistas que emergen del sur, y que el dominio del peligro no tiene un solo acento. Vivió hace aproximadamente 98 millones de años, durante el Cretácico Medio, en lo que era un ambiente cálido, húmedo y rebosante de presas colosales, y estaba preparado para enfrentarlas. Medía entre 13 y 14 metros de longitud, y pesaba cerca de 8 toneladas. Su cuerpo era largo y musculoso, más estilizado que el de T-Rex, pero no menos letal. Su cráneo medía más de 1,6 metros. Un rostro alargado, con mandíbulas diseñadas no para aplastar, sino para cortar con precisión quirúrgica. Sus dientes eran más delgados y curvados hacia atrás, formando una especie de hoja de sierra viviente. Cuando mordía, no destruía, desgarraba. Infligía heridas profundas, provocaba hemorragias masivas, y debilitaba a la presa con cada ataque. Era el tipo de cazador que no necesitaba matarte en un solo golpe. Te cazaba con cortes. Te vencía con el tiempo, con el sufrimiento. Pero ¿qué tipo de presa se enfrentaba? Nada menos que a los saurópodos más grandes jamás descubiertos. Entre ellos, el legendario Argentinosaurus, una criatura que podía alcanzar las 90 toneladas de peso. Un ser tan grande, que enfrentarlo directamente sería un suicidio. Y ahí entra lo más fascinante: la posibilidad de caza cooperativa. Aunque no hay evidencia concluyente, los descubrimientos en la misma formación geológica han revelado restos de múltiples individuos de grandes terópodos encontrados juntos. Eso ha llevado a teorizar que Giganotosaurus, o miembros cercanos de su familia como Mapusaurus, podrían haber cazado en grupo. Imagina la escena: una manada de Giganotosaurus acechando los bordes de una manada de saurópodos. Uno distrae, otro ataca las patas. Cortes rápidos, mordidas calculadas. No buscan matar de inmediato, buscan derribar. Una presa herida que cae. Es una presa perdida. Y Giganotosaurus entendía eso. Además, su agilidad era notable para su tamaño. Tenía una estructura corporal que, aunque enorme,
le permitía moverse con más fluidez que otros terópodos. No era un velocista, pero sí podía cerrar distancias rápidamente. Sus brazos, más funcionales que los del T-Rex, aportaban cierto grado de manipulación. Sus garras eran grandes, curvas, afiladas. Pero donde realmente destacaba era en su presencia, porque Giganotosaurus no era solo una máquina de matar. Era una criatura dominante, un superdepredador que vivía en un mundo de colosos, y aún así no tenía rival directo. Vivía en la cumbre de la cadena alimenticia, y esa cumbre, en su tiempo y territorio, le pertenecía. Su fósil, aunque incompleto, ha sido suficiente para reconstruir no solo su cuerpo, sino su leyenda. Y hoy, en cada exposición, en cada comparación con su primo norteamericano, surge la misma pregunta: ¿quién ganaría? ¿T-Rex o Giganotosaurus? Y aunque la ciencia prefiere no responder a duelos imposibles, la verdad es que no necesita ganar en combate para ser uno de los depredadores más formidables de la historia. Porque Giganotosaurus no fue una copia, no fue una respuesta, fue un producto original de su entorno. Un diseño brutalmente adaptado a un mundo brutal. Y eso es lo que realmente importa. Si los colosos como Giganotosaurus aplastaban a sus enemigos con toneladas de músculo, Utahraptor prefería otra táctica: rapidez, inteligencia y precisión quirúrgica. Porque a veces, el depredador más letal no es el más grande, es el que sabe dónde atacar, cuándo esperar y cómo matar. Utahraptor ostromaisorum vivió hace unos 125 millones de años, durante el Cretácico temprano, en lo que hoy es el estado de Utah, en Estados Unidos. Y fue una auténtica anomalía dentro de su linaje. Hasta su descubrimiento, los raptores se asociaban con criaturas pequeñas, veloces, casi como aves cazadoras. Pero Utahraptor era un titán entre los suyos. Podía alcanzar los 7 metros de largo y pesar hasta 500 kilogramos, más grande que cualquier otro dromeosáurido conocido. Y sin embargo, no perdió lo que hacía letal a sus parientes más pequeños. Al contrario, lo perfeccionó. Su cuerpo era esbelto, pero musculoso. Una silueta construida para el movimiento rápido, pero con potencia en cada zancada. Y su cola, reforzada con tendones osificados, le daba una rigidez y un control de equilibrio excepcionales, permitiéndole giros precisos a gran velocidad, saltos controlados y ataques en movimiento. Pero nada definía a Utahraptor como su arma principal: la garra. Una garra curvada, en forma de hoz, de hasta 25 centímetros de largo, ubicada en el segundo dedo de cada pata trasera, retráctil. Siempre afilada, siempre lista. Un cuchillo biológico diseñado para rajar, perforar y desgarrar. No se usaba para correr, no para escarbar, solo para matar. Pero lo más terrorífico de Utahraptor no era su tamaño, era su posible inteligencia, el tamaño de su encéfalo, su capacidad sensorial y el hallazgo de múltiples individuos juntos han llevado a muchos científicos a preguntarse: ¿cazaban en grupo? Si es así, y aunque aún no está confirmado, estaríamos ante una de las combinaciones más peligrosas del mundo prehistórico. Tamaño, velocidad, coordinación. Imagina una manada de estos depredadores acechando entre la maleza, esperando el momento perfecto, desplegándose en abanico, encerrando a la presa, saltando al unísono, usando sus garras como bisturís, para abrir no una batalla, sino una ejecución perfecta. Y eso nos lleva a su entorno. Utahraptor vivió en un ecosistema diverso, donde habitaban grandes herbívoros como iguanodontes y otros depredadores de tamaño medio. Era un mundo competitivo, con presas rápidas y fuertes. Y eso exigía especialización. Utahraptor se especializó en la letalidad eficiente. No desperdiciaba energía. No era caótico. Era calculador. Sus extremidades delanteras eran largas, con garras curvas, lo que le permitía sujetar y manipular a la presa, manteniéndola cerca mientras la garra trasera hacía su trabajo. Y su cráneo, alargado pero robusto, albergaba dientes afilados y curvados hacia atrás, perfectos para sujetar carne y evitar que la presa escapara. Todo en su diseño grita una cosa:
cazador supremo de tamaño medio. Y lo que es más impresionante es que Utahraptor representa una transición clave en la evolución. Probablemente estaba cubierto de plumas, no para volar, sino para regular su temperatura, protegerse de heridas y quizá para exhibición social. Era, en esencia, un dinosaurio con alma de ave, pero con cuerpo de asesino. Una criatura que, de haber sobrevivido a la extinción, podría haber dado lugar a formas aún más complejas, más inteligentes, más adaptadas. Hoy, cuando pensamos en raptors, la cultura popular nos muestra versiones estilizadas, inventadas. Pero la realidad es aún más aterradora, porque Utahraptor existió. Y en su tiempo, nadie podía enfrentarlo con facilidad. Ni por tamaño, ni por velocidad, ni por estrategia. Fue la encarnación del cazador perfecto a escala media. Un depredador que no rugía como un monstruo de película, pero que se deslizaba como una sombra y golpeaba como una cuchilla de hueso. Y en su mundo, no necesitaba ser el más grande, solo el más letal. Y si Utahraptor perfeccionó la letalidad a escala media con inteligencia y precisión, Carnotaurus astrei llevó la evolución a un terreno completamente distinto. La velocidad, la especialización extrema y una anatomía tan única que parece inventada, pero no lo es. Es real. Y vivió en Sudamérica hace unos 70 millones de años, en los tramos finales del Cretácico, cuando la Tierra ya se preparaba, sin saberlo, para el final de los gigantes. En ese mundo, Carnotaurus fue una anomalía, y a la vez, una obra maestra de la selección natural. Su nombre lo dice todo: toro carnívoro. Y no es exagerado. Carnotaurus tenía 2 cuernos óseos prominentes sobre sus ojos, como los de un toro. Una característica sin igual entre los grandes terópodos. Pero esos cuernos no eran solo decoración. Probablemente se usaban en enfrentamientos con otros individuos. Empujones, choques laterales. Una especie de lenguaje violento para establecer dominancia. Pero lo que realmente llama la atención es su diseño general. Un cráneo corto y profundo, como una cuña. Mandíbulas musculosas, pero no especialmente poderosas. Dientes pequeños, adaptados para sujetar presas más que para triturarlas. Y un cuello fuerte, capaz de absorber impactos repentinos. ¿Para qué? Para embestir. Carnotaurus no era un acechador. Era una flecha viva. Un proyectil de carne, hueso y garras, que se lanzaba a toda velocidad hacia su objetivo. Porque sí, Carnotaurus era probablemente uno de los terópodos más rápidos de su tamaño. Su esqueleto revela piernas largas, delgadas y fuertes, adaptadas para zancadas potentes. Pero su secreto estaba en la cola. Una estructura larga y rígida, reforzada con huesos entrelazados que limitaban el movimiento lateral, pero maximizaban la estabilidad. Eso lo convertía en un corredor especializado. No para giros cerrados, no para persecuciones prolongadas, para embestidas cortas, directas y devastadoras. Y luego están sus brazos. Si los del T-Rex eran pequeños, los de Carnotaurus eran absurdos, minúsculos, prácticamente inútiles, sin articulación visible, sin función clara. Pero esa no era una falla, era parte del diseño. Carnotaurus no necesitaba brazos. Todo su cuerpo estaba enfocado en el impulso, el equilibrio y la precisión de ataque. Sus presas eran probablemente dinosaurios pequeños a medianos, quizá juveniles de grandes saurópodos o especies locales de ornitópodos. Y el entorno en el que vivía, la Patagonia seca y abierta del Cretácico tardío, favorecía su estrategia. Pocas coberturas, amplios espacios, terreno perfecto para alcanzar altas velocidades y lanzar ataques relámpago. Y eso plantea una imagen fascinante, la de un depredador que no intimidaba con su rugido, sino con su silencio previo a la embestida. Un cazador que no perseguía, sino que cortaba distancias como un rayo. Y aunque su cráneo era raro, y sus brazos ridículos, y su cola casi inflexible, el conjunto funcionaba. Funciona tan bien que su esqueleto, uno de los más completos encontrados en Sudamérica,
ha permitido entender con gran precisión cómo se movía, cómo cazaba y por qué sobrevivió tanto tiempo en su entorno. Carnotaurus era un recordatorio biológico de que la naturaleza no busca simetría, busca eficiencia, y a veces, esa eficiencia adopta formas que parecen absurdas, hasta que las ves en acción. Porque si alguna vez existió un depredador, que parecía no tener sentido, pero que hacía temblar el suelo con su paso, fue este, Carnotaurus astrei, el rayo de cuernos, el corredor del sur, el toro que no embestía con su cabeza, sino con todo su ser. Si Carnotaurus demostró que la evolución puede volverse extrema sin perder eficacia, Majungasaurus crenatissimus nos lleva a un lugar aún más profundo, más incómodo, más brutal. Porque en su mundo, cuando no había suficiente comida, la presa no siempre era de otra especie. A veces, era un igual. Majungasaurus vivió hace unos 70 millones de años, en la isla de Madagascar. Y eso, por sí solo, ya lo convierte en un caso especial. Porque en una isla aislada del resto del mundo, la evolución toma caminos distintos. Las reglas se modifican, los nichos se estrechan, y la competencia se vuelve más feroz. En ese ecosistema limitado, donde no abundaban los grandes herbívoros, y donde cada recurso contaba, Majungasaurus reinaba. Pero no como un cazador convencional, sino como un superdepredador oportunista. Y posiblemente, caníbal. Era un abelisaurio, como Carnotaurus, pero con diferencias claras. Medía alrededor de 7 metros de largo. Tenía un cráneo ancho, denso, casi deformado, con una mordida no tan poderosa como la del T-Rex, pero sí adaptada para sujetar con fuerza. Su cuerpo era robusto, sus patas traseras poderosas, y sus brazos, aún más pequeños que los de Carnotaurus, hasta el punto de ser completamente inútiles. Pero lo más importante no estaba en su anatomía, estaba en los fósiles que dejó atrás. En múltiples hallazgos, se han encontrado huesos de otros Majungasaurus, con marcas de mordidas perfectamente alineadas con sus propios dientes. Marcas en zonas ricas en tejido blando. Muslos, costillas, pelvis. Esto no fue una pelea territorial, no fue defensa. Fue alimentación. Y eso coloca a Majungasaurus en una categoría que pocos ocupan. Depredador con evidencia directa de canibalismo. No es el único en la historia de la vida. Lo vemos en tiburones, en reptiles, incluso en algunos mamíferos. Pero en dinosaurios, es excepcional. Y cuando aparece, habla de presión, de necesidad. Porque un depredador no se vuelve caníbal por capricho. Lo hace cuando el ambiente lo obliga. Cuando la escasez supera el instinto de grupo. Cuando la supervivencia se impone sobre cualquier otro límite. Eso sugiere que Majungasaurus vivía en un ecosistema desequilibrado, con poca competencia directa, pero también con recursos limitados, y que su estrategia fue simple: comer lo que estuviera disponible, incluso a los suyos. A nivel funcional, era un cazador potente a corta distancia. Su cuello grueso y cráneo denso apuntan a una técnica de ataque violenta y cercana. Probablemente emboscaba desde corta distancia, aprovechando su entorno insular, su camuflaje y su explosiva potencia muscular. Su mordida no cortaba, trituraba, sujetaba y desgarraba por acumulación de daño. Además, su forma de caminar sugiere que no era particularmente veloz, pero sí estable. Una base perfecta para ataques repentinos. Todo en él apuntaba a una vida de caza intensa, pero cuando esa caza fallaba, Majungasaurus no tenía límites, porque su instinto decía una sola cosa: sobrevive. Y si la única carne disponible era familiar, entonces, que así fuera. Hoy, sus restos siguen apareciendo en Madagascar, en un terreno árido, seco, pero que alguna vez fue una selva vibrante y cerrada. Allí, este depredador dominó sin competencia. No necesitó tamaño descomunal, ni velocidad extrema, solo la voluntad de hacer lo que otros no harían. Y en ese mundo insular fue rey, fue verdugo, y fue el último enemigo de los suyos. Majungasaurus no solo nos habla de violencia, nos habla de lo que ocurre
cuando la evolución se encierra en una isla y obliga al instinto a cruzar sus propios límites. Si Majungasaurus nos mostró el lado más oscuro de la supervivencia individual, Mapusaurus rosea nos lleva al otro extremo, el poder colectivo. Porque en la historia de los dinosaurios, la cooperación es una rareza, pero cuando aparece, cambia por completo las reglas del juego, y Mapusaurus fue, quizás, el depredador que no cazaba solo. Vivió hace unos 96 millones de años, en lo que hoy es la Patagonia Argentina, un territorio que ya nos ha regalado fósiles legendarios, y que en el Cretácico Medio era un mundo de gigantes. Allí reinaban los saurópodos más grandes conocidos, como el imponente Argentinosaurus, una criatura de hasta 90 toneladas, una montaña con patas. Y sin embargo, también se han hallado restos de grandes terópodos, justo al lado de ellos, y entre ellos, uno destaca por encima del resto: Mapusaurus rosea, el lagarto de la tierra, nombrado en honor a la Pachamama, la madre tierra andina. Pertenecía a la familia de los Carcharodontosáuridos, al igual que Giganotosaurus, con quien compartía territorio y linaje. Pero lo que lo hace especial no es su anatomía, es cómo fue hallado. Los paleontólogos descubrieron restos de al menos 7 individuos juntos, desde juveniles hasta adultos, todos enterrados en un mismo lugar, sin signos claros de catástrofe inmediata. Eso encendió la hipótesis. ¿Estamos ante una manada de cazadores? Hasta ese momento, la idea de que grandes terópodos cazaran en grupo era altamente cuestionada. Pero Mapusaurus abrió una puerta, una que, si se confirma, nos obliga a repensar todo lo que creíamos saber sobre los depredadores gigantes. Imagina la escena: una manada de Mapusaurus acechando a un grupo de saurópodos. Juveniles rodean. Adultos atacan en los flancos. No buscan una pelea justa. Buscan desestabilizar, herir, desgastar. Y cuando uno de esos colosos cae, el festín comienza. Mapusaurus podía alcanzar los 11 a 12 metros de largo y pesar más de 5 toneladas. Tenía un cráneo alargado, dientes aserrados, mandíbulas poderosas y un cuerpo diseñado para desplazarse con agilidad sorprendente para su tamaño. Pero si realmente cooperaban, su fuerza no estaba solo en el músculo, sino en la coordinación. Un sistema de caza que combinaba generaciones. Los jóvenes aprendiendo de los adultos. El grupo asegurando la alimentación de todos. Un sistema depredador, que se parecía peligrosamente al de los lobos, a los leones, a los humanos. ¿Hay pruebas definitivas? Aún no. La ciencia avanza con cautela. Pero la hipótesis se mantiene firme, alimentada por nuevos hallazgos y por la lógica evolutiva. Cazar en grupo funciona. Y más aún, cuando tu presa es una montaña viviente. Además, Mapusaurus revela otra faceta, la de un ecosistema en equilibrio. Un mundo donde los depredadores no destruían todo a su paso, sino que mantenían el orden natural, en base a comportamientos complejos. Y eso lo convierte en algo más que un monstruo. Lo convierte en una criatura social, en una mente compartida, en una amenaza coordinada, una manada de sombras, un enjambre de dientes, una red de muerte con patas. Y en ese contexto, no hace falta ser el más grande. Cuando tienes a 6 más como tú detrás, Mapusaurus rosea representa la posibilidad más peligrosa de todas: que el depredador aprenda a colaborar, a sincronizar, a multiplicar su letalidad. Porque la naturaleza puede crear monstruos individuales, pero cuando esos monstruos trabajan juntos, la tierra entera tiembla. Si Mapusaurus nos habló de la fuerza del grupo, Deinonychus antirrhopus nos habla de algo aún más poderoso: la fuerza de una idea, porque Deinonychus no solo fue un depredador peligroso, fue el fósil que derribó siglos de ideas equivocadas, el que prendió una chispa que aún arde en la ciencia. Fue el raptor que cambió el mundo. Vivió hace entre 115 y 108 millones de años, durante el Cretácico temprano, en lo que hoy es Norteamérica. Y aunque su tamaño no impresiona, apenas 3,5 metros de largo y unos 70 kilos de peso, su impacto fue colosal. Su nombre significa garra terrible, y eso no es casualidad.
porque su arma principal era exactamente eso. Una garra curva, retráctil, de más de 12 centímetros de largo, ubicada en el segundo dedo de cada pata trasera. Cuando caminaba, la levantaba. Mantenía su filo intacto, esperaba el momento exacto. Y cuando atacaba, esa garra se clavaba como una hoja en la carne. Pero el verdadero golpe no vino de su garra, vino de su descubrimiento. En 1969, el paleontólogo John H. Ostrom publicó un estudio que lo cambió todo. Porque Deinonychus tenía un cuerpo delgado, huesos huecos, una postura activa, una cola rígida para el equilibrio y un cerebro grande en proporción a su cuerpo. No era lento, no era estúpido, no era un reptil torpe. Era un cazador ágil, rápido, inteligente y caliente. Ostrom propuso lo impensable para su época: que los dinosaurios eran más parecidos a las aves que a los reptiles. Y ese estudio dio origen a lo que hoy se conoce como la revolución de los dinosaurios. Desde ese momento, la imagen del dinosaurio comenzó a cambiar. De criaturas lentas y escamosas, a animales dinámicos, emplumados y llenos de comportamientos complejos. Y todo gracias a Deinonychus. Pero volvamos al depredador en sí. Su cuerpo estaba diseñado para el movimiento explosivo. Saltos. Ataques rápidos. Giros cerrados. Su cola, endurecida por tendones, funcionaba como una pértiga estabilizadora. Sus brazos eran largos, con garras curvas. Sus dientes, afilados, curvados hacia atrás, perfectos para sujetar carne viva. Y hay más. Encontramos fósiles de varios individuos de Deinonychus, cerca de presas demasiado grandes para ser derribadas por uno solo, como el Tenontosaurus. La conclusión: caza cooperativa. Un comportamiento que se pensaba exclusivo de mamíferos avanzados, pero que ahora parecía estar presente en estos pequeños dinosaurios emplumados. Una manada de Deinonychus atacando por turnos, acercándose, saltando, desgarrando, hasta que la presa caía. ¿Te suena familiar? Sí. Es la base del depredador moderno. Y Deinonychus lo hacía millones de años antes. Pero aún hay más. Hoy, gracias al análisis de fósiles con impresiones de plumas, sabemos que muchos raptors, incluyendo probablemente Deinonychus, estaban cubiertos de plumas, no para volar, sino para regular temperatura, comunicarse, y quizá para el cortejo o camuflaje. Así, Deinonychus se convierte en un eslabón directo entre los grandes dinosaurios del Jurásico y las aves modernas que vemos volar hoy. Y lo más fascinante, su nombre inspiró el término raptor, que el cine popularizó. Aunque el famoso Velociraptor de Jurassic Park era en realidad mucho más parecido a Deinonychus en tamaño y forma. Él fue la verdadera estrella detrás de la cortina. Hoy, Deinonychus representa un símbolo. El símbolo del dinosaurio moderno, del cazador rápido, del depredador social y del fósil que nos obligó a reescribir los libros. Porque a veces no se necesita ser el más grande, ni el más fuerte, para cambiarlo todo. A veces basta con ser el más revelador. Deinonychus antirrhopus, la garra terrible, el cazador inteligente, el dinosaurio que nos enseñó a mirar hacia el cielo y ver el pasado volando sobre nuestras cabezas. Si Deinonychus fue el fósil que cambió la ciencia, Velociraptor mongoliensis fue el nombre que cambió la cultura popular. Porque mientras uno inspiró una revolución académica, el otro fue catapultado al estrellato, aunque no exactamente como era. Porque el verdadero Velociraptor no era el monstruo de 2 metros con mirada asesina de las películas, no era un depredador de tamaño humano corriendo por pasillos. Era más pequeño que un perro grande, pero no por eso menos letal. Velociraptor vivió hace unos 75 millones de años, durante el Cretácico tardío, en lo que hoy es Mongolia y China. Y aunque medía apenas 2 metros de largo, cola incluida, y pesaba unos 15 kilos, estaba construido para la caza quirúrgica. Su nombre, ladrón veloz, no le hace justicia completa. Sí, era rápido, pero también era inteligente, ligero,
extremadamente ágil, y probablemente más parecido a un ave rapaz moderna que a un lagarto. Su cráneo era alargado, con un hocico delgado lleno de dientes afilados y curvados hacia atrás. Su visión era excelente, con ojos grandes orientados hacia adelante, lo que sugiere visión binocular, perfecta para calcular distancias durante el ataque. Y, como su primo Deinonychus, Velociraptor tenía la temida garra retráctil en el segundo dedo del pie. Una herramienta letal. No para correr, sino para cazar. Pero lo más impactante no vino de su diseño físico. Vino de un hallazgo congelado en el tiempo. En el desierto del Gobi, los paleontólogos descubrieron un fósil único, un Velociraptor y un Protoceratops, atrapados en combate. Ambos esqueleto contra esqueleto. Uno mordiendo, el otro aferrando. Una pelea que la arena petrificó, y que millones de años después nos muestra la brutalidad de ese mundo prehistórico. Ese fósil, el Fighting Dinosaurs, es una de las pruebas más poderosas de interacción depredador-presa jamás encontradas, y Velociraptor es parte de esa historia. Pero eso no es todo. Hoy sabemos que Velociraptor tenía plumas. Se han hallado quillknobs, marcas en los huesos donde se anclaban plumas, en al menos un fósil confirmado. Eso cambia radicalmente su imagen. No como un lagarto, sino como un depredador emplumado, más parecido a un halcón terrestre que a un dragón. No volaba, pero sus plumas cumplían otras funciones: aislamiento térmico, comunicación visual, incluso cortejo. Y eso lo hace aún más fascinante, porque lo acerca a las aves modernas, pero sin quitarle su letalidad. Velociraptor probablemente cazaba en grupo, atacando desde la cobertura, acercándose con cuidado y lanzando ataques rápidos a zonas vulnerables. No era un asesino brutal, era un cirujano con garras. Entonces, ¿cómo pasó de ser un cazador de 15 kilos a una bestia cinematográfica de 2 metros? Gracias a la ficción. En Jurassic Park, los productores tomaron la forma y comportamiento de Deinonychus y lo mezclaron con el nombre más atractivo, Velociraptor. Una decisión narrativa, no científica. Y funcionó. Desde entonces, el nombre Velociraptor quedó grabado en la cultura popular, aunque su aspecto real sea muy distinto. Pero eso no le quita mérito. Al contrario. Porque Velociraptor es la prueba de que el tamaño no lo es todo. Que un cazador preciso, pequeño y coordinado puede tener tanto impacto en la evolución como el mayor de los titanes. Hoy, cuando vemos aves como los halcones o los casuarios, vemos reflejos de él, no en el tamaño, sino en el diseño, en el instinto, en la eficiencia. Velociraptor mongoliensis fue el depredador elegante, el cazador ligero, el mito moderno y la realidad científica. Y entre sus plumas, escondía algo más que garras. Escondía la semilla de todo lo que hoy vuela. Después de recorrer a los depredadores más letales del pasado, es inevitable hacerse una pregunta. ¿Y qué hay de aquellos que parecían peligrosos, pero no lo eran? Porque la paleontología, como toda ciencia, evoluciona. Y con cada nuevo fósil, con cada reevaluación, algunos depredadores pierden su trono. Descubrimos que no todos los dientes afilados cazan, que no todo lo grande devora, y que, a veces, el verdadero error está en nuestra imaginación, no en el fósil. Este es el bloque dedicado a ellos, los depredadores que no fueron. Empecemos con uno de los casos más emblemáticos, Oviraptor Philoceratops. Cuando fue descubierto en los años 20, estaba sobre un nido de huevos de Protoceratops, y los científicos asumieron lo obvio. Estaba robando huevos. El nombre quedó grabado para siempre, ladrón de huevos. Pero décadas después, nuevos descubrimientos cambiaron todo. Esos huevos no eran de Protoceratops, eran suyos. Oviraptor no estaba robando, estaba incubando a sus crías. Y así, el supuesto ladrón se convirtió en uno de los primeros dinosaurios conocidos en mostrar comportamiento parental avanzado. Un cuidador, no un criminal, una víctima de mala prensa científica. Otro caso fascinante, Cericinosaurus cheloniformis, con garras de más de 90 centímetros de largo,
las más grandes conocidas en cualquier animal terrestre. Su aspecto sugería un depredador de pesadilla. Durante años, se creyó que era un terópodo carnívoro gigante. Pero los estudios posteriores revelaron la verdad. Era herbívoro. Esas garras no eran cuchillas de ataque, sino herramientas para defensa, para desgarrar vegetación, e incluso para intimidar. Y su cuerpo, cubierto de plumas, con cuello largo y pico sin dientes, lo acercaba más a un perezoso gigantesco emplumado que a un asesino prehistórico. También tenemos al imponente Gigantoraptor, un oviraptorosaurio de más de 8 metros de largo, que fue inicialmente descrito con una mezcla de temor y asombro. Pero, pese a su tamaño, no hay evidencia de comportamiento predador. Todo indica que era omnívoro o incluso herbívoro, y que su aspecto intimidante servía para otras funciones: reproducción, defensa o jerarquía social. ¿Y qué decir de Troodon formosus? Durante mucho tiempo considerado uno de los dinosaurios más inteligentes. Se pensaba que su gran cerebro lo convertía en un cazador sofisticado. Pero los estudios más recientes sugieren que no era tan brillante como creíamos, y que su dieta era probablemente omnívora, con fuerte dependencia de insectos, huevos y carroña. Incluso el legendario T-Rex ha sido objeto de este debate. ¿Cazador? ¿Carroñero? Hoy sabemos que podía hacer ambas cosas. No era un cobarde que solo comía cadáveres, ni un asesino perfecto. Era un oportunista. Y eso, en el mundo real, es mucho más eficaz que cualquier extremo. Estos casos nos enseñan una lección crucial. El peligro no siempre es obvio. Y las apariencias, en paleontología, pueden ser profundamente engañosas. Porque un fósil solo cuenta parte de la historia. Y la forma no siempre revela la función. Así que cuando vemos garras largas, dientes curvos o cráneos extraños, no debemos asumir lo peor. A veces el verdadero depredador no es quien parece. Y el verdadero error es nuestro juicio apresurado. Después de recorrer millones de años de evolución, de cazar entre bosques, de correr por llanuras prehistóricas, de acechar en el agua, en el aire, en la sombra, todo terminó. Hace 66 millones de años, el reinado de los dinosaurios llegó a su fin. Y con ellos, también cayeron los depredadores más letales que hayan existido. El mundo cambió. En cuestión de horas, un asteroide de más de 10 kilómetros de diámetro impactó en lo que hoy es la península de Yucatán, en México. La energía liberada fue equivalente a varios millones de bombas nucleares. El cielo se incendió. Los océanos se elevaron. La Tierra tembló. Y el polvo cubrió el planeta. Durante semanas, tal vez meses, la luz del sol no atravesó la atmósfera. Las temperaturas cayeron. Las plantas murieron. Las cadenas alimenticias colapsaron. Y con ellas, los grandes depredadores. Porque los primeros en caer no fueron los cazadores, fueron las presas, sin herbívoros, sin pequeños reptiles, sin insectos suficientes. Los grandes carnívoros no tuvieron qué comer. T-Rex, Mapusaurus, Spinosaurus, Velociraptor, todos desaparecieron. No por débiles, no por errores de diseño, sino porque el mundo que los sostenía dejó de existir. Y no fue un solo golpe, fue una reacción en cadena. Los ecosistemas colapsaron uno tras otro. Los océanos se acidificaron. Las temperaturas fluctuaron de forma violenta. El planeta se reinició. Y con ese reinicio, los gigantes no tuvieron lugar. Los únicos que sobrevivieron fueron pequeños, versátiles, capaces de esconderse, de adaptarse, haz de esperar. Entre ellos, algunos pequeños dinosaurios emplumados, que eventualmente se convertirían en aves. Y ahí está la ironía más profunda. Los depredadores más grandes se extinguieron, pero los más pequeños, los más ligeros, los que cazaban insectos en la maleza, volaron hacia el futuro. El rugido dio paso al canto, la garra curva dio paso a la garra de ave, y los últimos descendientes de estos titanes siguen aquí, planeando sobre nuestras cabezas, cantando en los árboles, naciendo en cada huevo de gallina. Los grandes depredadores desaparecieron, pero no del todo. Siguen vivos en los fósiles, en los estudios, en nuestra imaginación.
y en el ADN de cada pájaro que canta al amanecer. Porque cuando miramos un halcón en vuelo o un águila en picada, estamos viendo, en parte, a un descendiente directo de los cazadores del Mesozoico. El fin no fue completo, fue una transformación. Y aunque los nombres se hayan borrado de la Tierra, sus huellas aún laten bajo nuestros pies. Y así, hemos recorrido juntos un viaje por el lado más oscuro, más fascinante y más letal de la historia prehistórica. Desde los colosos como T. Rex y Giganotosaurus, hasta los depredadores de precisión como Deinonychus y Velociraptor. Desde los cazadores solitarios como Carnotaurus, hasta posibles manadas organizadas como Mapusaurus. Y también aquellos que la ciencia malinterpretó, los que parecían temibles y resultaron ser otra cosa. Porque la historia de los dinosaurios no está escrita en piedra, está escrita en descubrimientos. Y mientras más aprendemos, más entendemos que estos depredadores no eran monstruos. Eran criaturas perfectamente adaptadas, productos del tiempo y del ambiente. No eran villanos, eran sobrevivientes. Cada fósil es un fragmento del pasado. Un grito silencioso que atravesó millones de años para llegar hasta nosotros. Y cada vez que abrimos un libro, un museo o un video como este, le damos vida a lo que ya no está. Hoy, los rugidos se han silenciado, pero la historia sigue viva, en cada roca, en cada pluma, en cada misterio que aún queda por resolver. Y si este viaje por el mundo de los depredadores prehistóricos te atrapó, si sentiste el peso de sus pasos, el filo de sus garras, el poder de su diseño, te invito a quedarte, porque hay mucho más por descubrir. Y aquí, en este canal, seguiremos desenterrando historias, resucitando leyendas y explorando los secretos más antiguos del planeta. Suscríbete para no perderte nada. Activa la campana. Comparte este video con otros amantes de los fósiles, de la ciencia y del misterio. Y recuerda, el pasado no está muerto, solo espera a que lo volvamos a escuchar.